que el comité de feligreses, de fieles católicos de la ciudad de Acapulco, Guerrero, han hecho y que quieren compartir, y lo compartimos con ustedes. Aquí la pongo en pantalla el comité, esta carta importante de los feligreses, y van a darle lectura. Adelante, quien vaya a leerla. Gracias, padre. Con su permiso, padre y hermano Benito, y por supuesto todos los que nos están sintonizando, porque para ellos, para todo el pequeño rebaño de la redondez de la tierra, va dirigida esta carta que escribimos el profesor Benito Vélez y un servidor. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Carta abierta de la feligresía católica de la Iglesia Divina Providencia de Acapulco, Guerrero, México, al pequeño rebaño extendido en la redondez de la tierra. Acapulco, Guerrero, México, a 25 de mayo del año de nuestro Señor 2026. Compartimos ante el pequeño rebaño extendido en la redondez de la tierra, el cual es integrado por todos los bautizados en la tierra, que tienen los mismos sacramentos, que conserva íntegra la fe de Jesucristo nuestro Señor, y obedece a los legítimos pastores, sobre todo al romano pontífice. Y allí es donde está nuestro problema, en descubrir a los lobos rapaces que se distinguen de los verdaderos pastores por la manera en que predican el Evangelio y la doctrina de Jesucristo, particularmente en lo contradictorias las palabras, particularmente en lo referente al romano pontífice, donde son totalmente contradictorias las palabras de los hechos reales de la Sociedad Sacerdotal Trento, la cual se adueñó de nuestra parroquia después de la muerte de Monseñor Moisés Carmona Rivera. En la práctica, la Sociedad Sacerdotal Trento oficialmente tiene la postura teológica sedevacante. En la práctica, en su lenguaje, lo menos que podemos decir son ecuménicas, ambiguas sus declaraciones. De lo anterior se deriva el estilo de un conservadurismo, falsa derecha, al interior de la falsa Iglesia Católica. Palabras que confunden, términos ambiguos, con un aire de diplomacia y evidente falta de precisión teológica. Algunas veces, cuando habla la Sociedad Sacerdotal Trento, en vez de generar paz y seguridad, empiezan las discusiones. Somos feligreses de la Iglesia de la Divina Providencia de Acapulco, Guerrero, pionera de la tradición y la sede vacante en México. Nos sentimos muy orgullosos de la defensa de Monseñor Moisés Carmona Rivera y del padre Joaquín Sáenz y Arriaga, a la vez que no reconocemos o vemos con total aberración las obras de la Sociedad Sacerdotal Trento, la supuesta heredera de la lucha de la fe católica de siempre, el adalid de la tradición en México, y no por una inadvertencia de quienes la integran, sino porque esas enseñanzas conducen a una destrucción de la fe católica y por ende llega a una apostasía, al grado de que nos impulsan con sus hechos y palabras a ver con indiferencia la admisión con gran entusiasmo
del no católico, del maestro del Talmud judío Isidro Puente Ochoa en la Sociedad Sacerdotal Trento, a la que ahora vemos por sus hechos como un neomodernismo. Somos simples católicos con defectos y virtudes, pero no queremos ser traidores a Jesucristo nuestro Señor. Luchamos por preservar en la fe católica, por perseverar en la fe católica ante lo inaudito, lo que nunca pensábamos que íbamos a vivir, que en estos mismos pastores de quienes defendimos, protegimos y prácticamente dábamos la vida por ellos, ahora vengan a perseguirnos, a amenazarnos con negar los sacramentos, únicamente porque les pedimos la definición doctrinal. Nosotros hemos pedido que hagan su juramento antimodernista, que fijen su posición si Roma es apóstata o no, si es parte de la Iglesia o no, si el maestro del Talmud Isidro Puente Ochoa es parte de la Iglesia católica o no. Eso es una agresión para ellos. Eso es ser un mal feligrés. Es un punto de discordia. Es sencillamente la señal de un mal católico. Según expresa el padre José Francisco Jiménez de Santiago, quien por una parte hace una afirmación categórica, rotunda e inapelable: la Santísima Virgen no hace milagros. Una vez que reitera esa sentencia, explica la omnipotencia de Dios, pero de una manera fehaciente queda la confusión en la mente del católico, pues a ese paso también va a afirmar que nuestro Señor Jesucristo no hace milagros, argumentando que no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre Eterno. Y como estas son una serie de argumentaciones nunca enseñadas en nuestro corto entender por los sumos pontífices, a la manera que ellos lo explican y siembran dudas y desasosiego en las almas. Nosotros tenemos la memoria de nuestro entrañable señor obispo, Monseñor Moisés Carmona, quien nos dejó una herencia muy clara en sus documentos, cartas que la Sociedad Sacerdotal Trento ha desaparecido, incluso pudiera haber quemado, como sí lo hizo el padre Carlos Alberto Muñoz Caselín con las fotografías de Monseñor Carmona en Acapulco, o las tienen bajo resguardo y no nos permiten reproducirlas. Monseñor Carmona definió claramente que Roma apóstata predica el error por medio de una falsa doctrina, que tiene una falsa misa y que por tanto no es la Iglesia católica. A diferencia y en total oposición, la Sociedad Sacerdotal Trento es ambigua, es el sí pero no. Trento alaba a una señora que se llama Gloria Riestra. Gloria Riestra Wolf. Jamás la conocimos, jamás hemos visto un documento donde demuestre su lealtad para los defensores de la fe católica en México, como fueron Monseñor Moisés Carmona Rivera y el padre Joaquín Sáenz y Arriaga. Trento nunca condenó la infiltración judía en el seno de la Iglesia, con nombre y apellido. Nos extraña que la Sociedad Sacerdotal Trento la alabe juntamente con el maestro del Talmud Isidro Puente Ochoa. Más escandaloso que se nieguen rotundamente a escribir un documento en público, firmado y sellado por el señor obispo y por todos los sacerdotes, que la línea Roncalli-Prevost no es la Iglesia católica, ni parte de ella,
ya que la fe se procesa por entero o se niega por completo. Igualmente, nos genera muchísimas dudas que la Sociedad Sacerdotal Trento, que siempre se ha mostrado valerosa defensora de la ortodoxia católica en las palabras, no dé un solo documento oficial de la muerte de Monseñor Carmona Rivera. Es un misterio. No se les puede tocar ese tema porque se ofenden. ¿A qué se debe que temen? Y nosotros que hacemos esas preguntas, los que en verdad amamos a Monseñor Carmona por su ejemplo, por su doctrina, por su firmeza, por su entrega, añado, somos los malos. Incluso algunos sacerdotes, como es el padre Carlos Muñoz Caselín, ha etiquetado a Monseñor Carmona Rivera de poco instruido, dando a entender en la manera de hablar que le faltó preparación teológica, siendo sumamente escandaloso para nosotros y para nuestros hermanos en la fe. Que un miembro de la Sociedad Sacerdotal Trento haya quemado las fotografías de Monseñor Carmona Rivera, o por mejor decir, las haya hecho quemar a los niños de la escuela que tenía la mencionada congregación en nuestra iglesia. Han desaparecido el templo expiatorio. Es el único templo católico que estaba en México. El edificio material ha venido a menos, reducida en su feligresía a un 40 o 20% en comparación con la que dejó Monseñor Carmona. Ocultan la situación jurídica en la que se encuentra el edificio material. Ocultan los adeudos que se tienen en el ayuntamiento. Por lo anterior, tenemos elementos suficientes para sospechar que tengan un acuerdo con la arquidiócesis modernista, con la Secretaría de Gobernación en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, ya que cuando muere Monseñor Carmona, el sacerdote juramentado José Isabel Robles Badilla, mejor conocido como el Padre Mauro, él mismo manifestó que se acercó al falso obispo modernista en vías a entregar la iglesia al modernismo o al Vaticano. Igualmente, esta congregación, haciendo memoria, fue la que difundió y permitió el rumor, falsa verdad, de que Monseñor Carmona fuera aplastado por un tráiler. Exigimos que lo demuestren con documentos fehacientes, con documentos oficiales, cuando su cuerpo jamás presentó una muestra de un accidente de esa naturaleza. ¿Cómo es posible que guarden silencio quienes supuestamente le acompañaban? Que lo dejaron solo en la carretera como a un vil perro, y ellos se fueron porque se encontraban confundidos. Clamamos al cielo nuestro dolor. ¿Quién y por qué nos quitó a nuestro muy amado Monseñor Moisés Carmona Rivera? ¿Quién y por qué se ha negado a enseñarnos, aunque sea el lugar donde ellos dicen que ocurrió el accidente, del cual no han presentado ningún documento oficial de la Policía Federal de Caminos, de la aseguranza del carro, del peritaje? No hay más que palabras y palabras, todas inapelables, cual si fueran dogmas de fe. Llegue al cielo nuestro clamor, que lo único que pedimos es la verdad. Lo único que pedimos es el amor a Jesucristo, que lo manifieste la Sociedad Sacerdotal Trento. Y hoy, la suma de todos los males somos los fieles católicos. Ellos se dedican a denostarnos, a decir que somos los malos, los pecadores, los ignorantes,
No hay vocaciones porque no rezamos. No se mejora la iglesia porque no cooperamos. Cuando Dios es testigo que ha sido sumamente generosa la feligresía con los eclesiásticos. Y añado, pero ellos con sus hechos se encargan de apartarla. Bastante hemos silenciado los escándalos, declaraciones heréticas como la que hizo el padre Carlos Alberto Muñoz Caselín. El Papa, no por decir una herejía, deja de ser Papa. O la del obispo Dávila, que autoriza asistir a una ceremonia, aunque no sea totalmente católica, con tal de no involucrarse. Esto referente a la UNACUM. O el hecho de haber impuesto las manos y estar en comunión in sacris con Isidro Puente Ochoa, quien declaró al día siguiente, después de 7 meses de conversación, que Trento ya no es sedevacante. Añado que hizo énfasis bastante, 2, 3 veces. Trento ya no es sedevacantista. Continúo. Y escandalosamente para nuestros oídos, el superior de la congregación, el padre Daniel Pérez Gómez, afirma a los 2 días: nos queremos apartar del término sedevacante porque puede conducir a una herejía. Eso desgarró nuestro corazón. Ese hecho es una traición a Dios. Repito, ese hecho es una traición a Dios. Ese conjunto de hechos, sumado a su pertinacia en su actuar, que tenemos lobos rapaces y no un pastor de almas. Este pensamiento, con base a los hechos de los sacerdotes de Trento, aumenta cuando los mismos han declarado que la sociedad sacerdotal Trento es en su mayoría juramentada. Sus miembros, ingresados en la organización llamada Legión de Juventudes Anticomunistas de México, uno de los grupos secretos de la Sociedad de los Tecos. Escandaloso para nosotros el silencio que guarda la sociedad sacerdotal Trento ante la afirmación categórica del padre Fray Juan de Jesús, superior de la Orden de los Carmelitas, donde una congregación entera se separa de la Congregación de María Reina Inmaculada, presidida por Monseñor Marco Antonio Pivarunas, por la razón de su relación con Monseñor Dávila, asegurando que es un juramentado impenitente, y que la zona geográfica donde nació el obispo Dávila Gándara es en un 90% probable que el apellido Dávila tenga orígenes de familias que practican la religión del Talmud judío. ¿Cuál es la respuesta? Absoluto silencio. El padre Hernán Arturo Vergara Monroy dirigió una carta a Monseñor Pivarunas donde da a conocer no solamente la juramentación de los sacerdotes, sino que es fundada directamente por esa organización, y más escandaloso, el silencio absoluto de Monseñor Pivarunas. Hermanos católicos del mundo entero, quisiéramos callar. Sí. Una parte, padre. Sí, ok, sí, ok. El padre Martín Gómez Bravo explicó claramente cómo los mismos sacerdotes lo condicionaron para poder desempeñar su labor sacerdotal en la Sociedad Sacerdotal Trento, y que tenía que prestar juramento de ingreso en la organización de los tecos, de obedecer a jefes que no se conocen, donde se les da un seudónimo. Hermanos católicos del mundo entero, quisiéramos callar. Quisiéramos que todo esto fuera una ilusión, una tentación, una duda, pero son hechos, y por respuesta hay silencios, y más aún
al acercarnos a quienes creemos que son los custodios de la fe y nuestros pastores, encontramos el rechazo. Se nos acusa de traidores. Se nos acusa de dividir la iglesia. Incluso, añado el término que un padre nos dijo, que somos sectarios. Se nos ha amenazado con negarnos los sacramentos por pedir la verdad. Les preguntamos a ustedes, ¿es pecado pensar que podríamos tener en vez de pastores a lobos, es pecado pensar que podríamos tener en vez de pastores a lobos rapaces ante estos hechos? ¿Es virtud encubrir lo condenado por la Santa Iglesia Católica Romana? Nosotros le llamamos hereje al hereje y lobo rapaz a quien destruye los fundamentos de la fe católica con el disimulo de hacer el bien o donde nadie es responsable. Nosotros gritamos que Roma ha perdido la fe y es la sede del anticristo. Y nuestros pastores nos silencian. Queremos seguir siendo católicos. Queremos amar a Jesucristo nuestro Señor. Somos de Dios y queremos guardar nuestras promesas del santo bautismo, donde prometimos renunciar al reino de Satanás. Aunque pecadores somos de Cristo, y con todo el dolor de nuestra alma. Si los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal Trento se expresan de manera ambigua, dudosa, si alaban al maestro del Talmud Isidro Puente Ochoa, si dicen que no ven problema en asistir a un culto no completamente católico, pero que sin involucrarse, les pedimos, por amor a Dios, que se vayan, porque ese lenguaje corrompe la fe católica. Ese lenguaje es de Satanás. Ese lenguaje fue el inicio de la destrucción al interior de la antes Iglesia en el Vaticano. En el corazón, o desde el corazón de la fe católica en Acapulco, Guerrero, en la Iglesia de la Divina Providencia, donde en otro tiempo era el centro y corazón de nuestra fuerza, donde era el alivio a nuestras penas de cada día, donde éramos comprendidos por nuestros hermanos en la fe, hoy nos sentimos desterrados, nos sentimos los indeseables, los agentes de división, como nos lo ha dicho el párroco Francisco Jiménez de Santiago. ¿Tenemos pastores o tenemos lobos rapaces? Atentamente, San Francisco de Asís ruega por nosotros. Pero firman sus servidores, profesor Benito Vélez Tenorio y profesor Mario Uriostegui Mendoza. Alabado sea Dios. Quisiera, amados hermanos, ante esta denuncia, que es hechos reales, ¿qué siente usted, maestro don Benito Vélez, que a usted le tocó pues acolitar y estar cerca de Monseñor Carmona, que le tocó ver su cuerpo cuando lo presentan muerto en la semáforo? Hola, padre, buenos días. Pues mire, ya lo he comunicado en el pasado, ¿no?